Fue en un momento justamente que se inventó la imprenta por el señor Gutenberg de Alemania, lo que le permitió dar a esos libros una gran difusión a nivel mundial. Ahora, respecto a la contabilidad, ¿es una ciencia o una técnica? Bueno, hoy por hoy creo que la duda está zanjada. Todos creemos, la gran mayoría creemos, que es una ciencia, obviamente, porque como tiene al hombre en el centro de la escena, es una ciencia, con sus técnicas, obviamente, que todos más o menos conocemos. Pero el hombre es el centro porque la contabilidad, en definitiva, está registrando una actividad humana, que es la actividad económica, generando información y resultados dirigidos justamente al hombre, sea cual sea el papel de este en la economía. Con respecto a la misma contabilidad, todos sabemos cuáles, o casi todos sabemos cuáles son los principios generalmente aceptados de la contabilidad, tanto a nivel nacional como continental como mundial. Son 15. Son la equidad, recordemos, la partida doble, el ente, los bienes económicos, la moneda común denominador, la empresa en marcha, la evaluación al costo, el periodo, el devengado, el criterio de lo devengado, la objetividad de la información, la realización en definitiva de los actos que se registran, la prudencia con respecto a la información, la uniformidad para poder hacerla comparable, la significación o importancia relativa de la información para considerarla o no, y la exposición de la misma. En toda economía, tanto sea capitalista, comunista o de cualquier otra naturaleza, la contabilidad es necesaria e imprescindible para la registración de los actos económicos. La propiedad privada y la propiedad pública. Siempre está en danza esa disyuntiva. Cómo contabilizar lo que es propio del ente, ¿no es cierto?, más allá de su titular, y la propiedad pública. Estamos hablando de recursos de índole público que son utilizados por la actividad privada. Me refiero a público cuando un bien es propiedad de todos nosotros, de todos, pero es utilizado por un particular. La contabilidad, obviamente, todos sabemos que está registrando hechos económicos donde están involucrados bienes, derechos, obligaciones, bienes inmateriales, incluso riesgos, y también el impacto sobre los bienes públicos, que son el agua, la tierra, ¿no es cierto?, y el aire. El valor de las cosas, la medición, el valor, es uno de los grandes problemas de la contabilidad, ¿no es cierto? La asignación de valor a cada acto, a cada movimiento económico que debe registrarse. La contabilidad en Argentina, bueno, estaban las normas contables profesionales argentinas, dictadas por la FACSE, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Pero a nivel internacional también tenemos la IFAC con su instituto del IASB, que dicta las normas de contabilidad y de auditoría. Las normas que están en vigencia actualmente son las NIF, que son normas de información financiera. Cuanto antes existían las NIC, las normas internacionales de contabilidad. Están las NIF generales y las NIF adaptadas a las pymes. En el mundo, ya les comenté, también existen las GAP, que son normas propias de los Estados Unidos de América. Los organismos regulatorios fijan normas locales e internacionales a fin de unificar los criterios con respecto a la registración y a la presentación de la información contable. Aquí terminamos el primer capítulo de la charla de hoy. Pasamos al segundo, sociedad y medio ambiente. Medio ambiente. Tenemos que hablar de nuestro planeta necesariamente, el cual poco a poco se está quedando sin recursos y es insuficiente para alimentar a toda la humanidad que crece día a día. Va a llegar un momento que este crecimiento de la población mundial, a raíz de la buena sanidad y los avances de la medicina,
va a llegar a un punto de saturación y simultáneamente de falta de alimentos y otros recursos para alimentar la población. Eso es invariable. Así que tenemos que ir pensando si nos vamos a ir a vivir a la Luna o a otro lugar o hacer algo respecto a este punto crítico que vamos a tener que afrontar. Simultáneamente, también el mal uso de esos recursos o los malos estilos de vida, las malas costumbres, están generando a través de la actividad humana, sobre todo económica, una contaminación ambiental creciente, lo que lleva a un calentamiento global y a un cambio climático. Lo podemos percibir ya desde hace 50 años a esta parte. Existen numerosas organizaciones que tratan de advertir sobre los cambios climáticos y que los gobiernos a todo nivel, sobre todo a nivel internacional a través de la Organización de Naciones Unidas, toman medidas al respecto. Entre idas y vueltas, no mucho se ha avanzado sobre este tema y la contaminación día a día es creciente y nos lleva a una economía que la gente cada vez vive peor, a pesar de que cree que vive mejor por la tecnología, por los medios de comunicación. Los estilos de vida son cada vez peores porque tenemos obviamente el agua contaminada y el aire contaminado. La tierra también cada vez más contaminada, así que los alimentos que consumimos, el aire que respiramos y el agua que tomamos nos lleva a un estilo de vida cada vez de menor calidad. Y el bienestar humano se ve alterado crecientemente, con lo cual es urgente cambiar unas cuantas cosas dentro de los estilos de vida que tenemos, pero bueno, no basta el esfuerzo individual ni la conciencia individual, sino que a través de los gobiernos se necesitan crear conciencia en toda la población, en el sector de la actividad humana, o sea, las empresas, para que de alguna manera vayan descontaminando y parando la creciente contaminación que lleva al calentamiento global y al cambio climático. La Tierra ha crecido en cuanto a su temperatura promedio en 1 grado prácticamente en los últimos 50 años y se espera que ocurra lo mismo en los próximos 30 años, lo que haría prácticamente inaceptable la vida dentro del planeta, al menos en las condiciones que se vive hoy en día. Así que este es un tema más que preocupante que debemos tener en cuenta y que la contabilidad puede coadyuvar junto con otras ciencias, ¿no es cierto?, como la geografía, la microbiología, la biología, el derecho mismo, la física, prácticamente todas las ciencias duras y las ciencias sociales a través de información que se puede generar a través de los sistemas contables que vayan monitoreando los avances en este sentido, si las empresas están teniendo un buen comportamiento en realidad a sus cambios de política con respecto al medio ambiente y en qué periodo y de qué manera lo están cumpliendo a través de proyectos que cada empresa tendría que presentar en algún organismo público y la contabilidad a través de su información, a través de nuevos sistemas, a través de nuevos planes de cuenta, tiene que ir generando para que ello sea posible y que entre todos juntos logremos que este planeta vaya cambiando, que su temperatura se reduzca, que la forma de alimentarnos, de vivir, de respirar, sea distinta y que sea un planeta habitable para todos. Y que sea habitable para todos, pensando también que la población se está incrementando drásticamente. Tendría que haber una política poblacional para reducir la cantidad de nacimientos, dado que también
día a día se está prolongando la vida humana, aunque esto va a tener un límite y también el límite con respecto a la forma de alimentarnos. Tenemos que cambiar nuestra forma de alimentarnos más sana y de otra manera que no perjudique el medio ambiente. Me refiero a la forma de cultivar granos, hortalizas, otros alimentos o de generar la actividad pecuaria fundamentalmente y los alimentos sintéticos que tendrán que ser elaborados de otra manera, igual que los aditivos que se le agregan, y así toda la industria alimentaria fundamentalmente, y la otra también, ¿no es cierto?, relacionada con la vestimenta y otras industrias, van a tener que cambiar necesariamente la forma de producir los alimentos que generan. Bueno, llegamos al final de la segunda parte de esta charla que tenemos con ustedes. Entramos luego de un breve descanso, donde ustedes habrán tenido tiempo para analizar lo que se ha dicho hasta el momento, tomar conciencia, ubicarse en la realidad de nuestros tiempos, y ver de qué manera podemos contribuir a un mundo mejor, un mundo de bienestar, de una mejor calidad de vida, y qué papel juega en ello la contabilidad. El cambio climático, como dijimos, es un problema más que serio. Ya se han hecho algunas intervenciones de los estados a nivel mundial. Lo primero de ellos fue ya hace tiempo el que ustedes ya conocen, el famoso convenio o dictado de Kioto. Luego se hizo el acuerdo de Río de Janeiro y finalmente en el año 2015 el de París. Pero todo ello, si bien fueron acuerdos a nivel internacional, cada uno de los países que se hizo responsable de ponerlo en marcha en la realidad, digamos, y cumplir con ese compromiso de ir descontaminando, no lo ha cumplido íntegramente, con lo cual todo lo escrito, lo dicho y lo convenido no pudo ser posible. Y ello llevó a que la Tierra, nuestro planeta, se siga contaminando día a día. Con lo cual se requieren permanentes y nuevos acuerdos, pero realmente que sean cumplibles y que sean cumplidos. Lo último que ocurrió en este aspecto, el Acuerdo de París, fue roto fundamentalmente por las grandes potencias y fundamentalmente por los Estados Unidos. Desde la presidencia del señor Trump se ha retrocedido en este aspecto y Estados Unidos colabora muy poco en reducir el calentamiento global. Todos sabemos que las principales economías del mundo son las responsables de este problema, por su gran actividad económica, por el uso de combustibles de origen fósil y asimismo la actividad humana con respecto a la ganadería, a la siembra también, que para ganar tierras están permanentemente talando árboles y no reponiéndolos adecuadamente, o directamente se produce la quema de grandes extensiones de bosques, sobre todo, todos conocemos en la Amazonia brasilera y en otros sectores del mundo, obviamente del planeta. En África también ocurre otro tanto. Esta globalización que tenemos hoy por hoy, donde las distancias se han acortado, los medios de comunicaciones tienen gran culpa o fueron el motivo prácticamente de la globalización, las nuevas tecnologías, las redes sociales, los medios de transporte cada vez más rápidos han hecho del mundo prácticamente un pañuelo, donde todos estamos interconectados, los países y los seres humanos. Pero bueno, todo esto sigue moviéndose como el mundo se ha movido siempre por los grandes intereses económicos que están en juego, los intereses políticos y sociales, pero fundamentalmente los intereses económicos que están moviendo permanentemente el tablero político
y el tablero de nosotros, los seres humanos que habitamos la Tierra. Los gobiernos tienen que, en definitiva, tratar de generar fuertes políticas medioambientales para evitar la contaminación ambiental en cada uno de los países y un firme control de ellos, que realmente se implementen y que produzcan un cambio climático real. Muchos gobiernos del mundo lo están haciendo, pero no en la medida suficiente. De a poco se está pasando a las energías limpias que todos sabemos, la eólica, la hidráulica y otras energías renovables como la del sol, a través de las placas solares, tanto en el sector público como en el sector, en la actividad pública como en el sector privado, en las industrias y en los hogares. Tampoco se va avanzando en ese sentido. El uso de materiales no contaminantes, el recupero de materiales contaminantes, y tenemos que también tratar de que los monopolios en cuanto a las políticas económicas, los estados vayan en contra de los grandes monopolios que están generando factores de poder muy poderosos que, bueno, detrás del lucro y el crecimiento del lucro, ejercicio tras ejercicio económico, no le importan si hacen daño o no al planeta, lo que importa es el beneficio a corto plazo y generar beneficios para sus accionistas, para sus propietarios, que cada vez son más desconocidos, sobre todo las grandes empresas donde se venden acciones a nivel mundial a través de las bolsas de comercio. Y bueno, los gerentes deben responder a la demanda de sus accionistas con respecto a la generación de un lucro, de una ganancia, no importa el modo muchas veces. Los gobiernos, las políticas tienen que trazar claros caminos que sean posibles y cumplibles, y los ciudadanos, que somos los mayores perjudicados en todo esto, de la globalización y la contaminación ambiental, tenemos que exigirle cada vez más a nuestros gobiernos próximos, o sea, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, estatales, provinciales y nacionales, cada vez exigirle más con respecto a la política de cuidado del medio ambiente, porque si no cuidamos el medio ambiente, nada de lo demás vale la pena y va a ser posible. Tenemos que tener una economía de bienestar, de calidad, donde vivamos con una tierra no contaminada, con un aire no contaminado, con un agua no contaminada. Eso es calidad de vida hoy por hoy, más que tener otro tipo de bienes que creemos que son de gran valor o que son imprescindibles para vivir. Lo imprescindible para vivir tenemos que tener en cuenta que siempre son, como les dije hace un rato, la tierra, el aire y el agua. Así que tenemos que asistir a un urgente cambio de paradigma, donde los consumidores exijamos cada día más con respecto a estos temas. Y por eso las empresas, o la gran parte de las empresas, están pensando que de poco a poco los cambios tecnológicos van a tener que tender a no contaminar el medio ambiente por la gran presión que van a tener de nosotros los consumidores, los ciudadanos, y se va a venir una nueva economía donde, bueno, el carbón, el petróleo se van a dejar de lado como generador de energía y vamos a ir hacia las energías renovables y hacia nuevas tecnologías en los procesos de fabricación de alimentos y de otro tipo de bienes que sean menos contaminantes. Y bueno, de a poco vamos a trazar un camino de salida, creo yo, tengo la esperanza, hacia una tierra no contaminada y donde la cantidad de habitantes sea razonable para su sostenimiento, y ello va a generar todo un cambio de paradigma en cuanto a la forma de pensar y entender que lo imprescindible es la vida humana y de buena calidad, y que son imprescindibles el conservar
hasta tanto podamos ir a otro planeta, como les decía hace unos momentos, la tierra, el agua y el aire en buena calidad. El futuro de la profesión de las ciencias contables evidentemente estará atado a esos nuevos paradigmas y ya todo, como evidentemente vemos, se va a volver más complejo y más complicado. Debemos trabajar en equipo junto con otras ciencias, como les decía en un momento, con ingenieros, con abogados, con físicos, con biólogos, de tal manera de tratar entre todos de ir cambiando el clima de la Tierra para bien y generando un planeta que sea vivible para todos. Entrando en la última y cuarta etapa de nuestra charla, vamos a hacer hincapié en lo que es la economía social y solidaria. La economía social y solidaria se basa en postulados donde se entiende que la propiedad del emprendimiento, del ente, es democrática, o sea que todos tienen participación igualitaria, tanto en lo económico, o sea, en el aporte de capital, como en las decisiones que tenga el ente. Llámese cooperativas, mutuales, ONG y otro tipo de agrupamientos solidarios con respecto a sus fines y a su forma de funcionamiento, donde entiendo yo y creo que entendemos todo, el cuidado del medio ambiente es esencial y es inherente a estos tipos de entes y de emprendimientos. Tenemos que hablar acá necesariamente de la economía circular, donde estos entes tienen que hacer hincapié. La economía circular, que es donde todos ganan, fundamentalmente, y un ejemplo de ello es, por ejemplo, a partir del recupero de los residuos que se están generando y que no sabemos qué hacer con los mismos para decontaminar la tierra, el aire y el agua. Tenemos que crear nuevas tecnologías para, a partir de esos residuos, generar nuevos bienes que sean utilizables de manera sostenible y sustentable en el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, se están haciendo a partir de estos residuos reciclajes con nuevas tecnologías donde se generan, por ejemplo, ladrillos para construir casas con estos materiales y además a bajo costo, donde se solucionan dos problemas al mismo tiempo: el problema ambiental y el problema social y económico de las personas de bajos recursos que a través de estos sistemas pueden acceder a una casa, por ejemplo. Y así podemos pensar un montón de soluciones a partir del reciclaje de estos residuos. Por eso la economía circular está tratando de optimizar todos estos recursos y todos ganamos con ellos. Por eso es una economía de ganar y ganar. Refiriéndonos a la empresa, a la responsabilidad social empresaria que está tan de boga, que incluso se habla de ello en el sistema capitalista, donde las empresas, su propósito principal es ganar dinero, muchas veces no importa cómo, pero a través de la presión de los gobiernos en parte y de la sociedad fundamentalmente, de los consumidores, están pensando en ello, que ellos están realmente insertos en las comunidades donde elaboran su producto y que tendrían que tener una responsabilidad social respecto al medio ambiente, al tratamiento de sus materias primas, de sus productos, de sus procesos industriales para no contaminar la comunidad donde están insertos y simultáneamente el cuidado de la salud, tanto de sus empleados como de los familiares, como de la comunidad donde están insertos y donde también como una política que forma parte de la responsabilidad social empresaria, generar beneficios adicionales para los empleados referidos
bueno, generar comunidades educativas gratuitas para los empleados, la salud, gran parte gratuita también para sus empleados y sus familiares, bonos de fin de año, y así un poco discurrir en estas políticas donde, si bien hay un sincero propósito de mejorar la vida de la comunidad, también hay una política de un resarcimiento de alguna manera del daño ocasionado hasta el momento, y de alguna manera que también comprar parte de la conciencia de esta gente, de sus empleados fundamentalmente, y acallar un poco los reclamos en este sentido. No todas las políticas de responsabilidad social son realmente sinceras, fundamentalmente en las empresas capitalistas. En la empresa de economía social creo que eso ya está inserto en la naturaleza misma de estas entidades, y el hecho de que la ganancia, si bien es importante, no es el propósito fundamental de estas entidades, sino el sostenimiento de la vida familiar, generar recursos propios para cada uno de sus integrantes, de tal manera de generar un ingreso suficiente para vivir y no pensar en grandes cosas, sino la idea es más de todo tener un emprendimiento colectivo que sea sostenible y sustentable en el tiempo y que requiera poco aporte de capital inicial. Asimismo, cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, tenemos que hablar de balance social. De balance social también. No creemos que es la panacea hoy por hoy. Buena parte de las empresas lo están haciendo. Las empresas, obviamente, de la economía social y solidaria lo hacen por propio convencimiento. Las otras de la economía capitalista, que buscan el lucro por sí mismos, son medias reacias a esto, pero bueno, se ha llegado a una fórmula de balance social donde no queda todo muy bien explicado, sino de una forma adicional, mostrando la información de una manera que, bueno, a mí no me convence del todo, pero bueno, de todas maneras se agrupa información de carácter respecto a los empleados, los proveedores, los clientes, y algunas políticas medioambientales y unos informes que se hacen adicionalmente, más allá de los números, que son los informes GRI, en sus distintos niveles. Ahora estamos, creo que en el GRI 5, donde se hace un detalle de procesos, uso de materias primas, destino de los residuos de los procesos, pero bueno, que creo que de bastante complicada lectura y de entendimiento por parte de los usuarios principales que deben ser de esta información, que son los empleados, pero fundamentalmente somos los consumidores, los que estamos interesados en esta información. No así tanto los accionistas ni los dueños, que bueno, ven fundamentalmente en el balance financiero tradicional el resultado de la gestión y el fruto de la asignación de su capital en estos emprendimientos. Yo tengo un caso donde, que es el caso de una empresa por todos conocida, que es Sancor, que mostraba unos balances económicos respetables, unos balances sociales muy, muy, muy buenos, pero ¿qué pasó con el tiempo? Estos balances sociales respetables y muy buenos, que mostraban panacea con respecto a cómo ganaban los empleados, sus remuneraciones, los directores mismos, los beneficios que tenían los empleados, sus beneficios para sus familias, etcétera, 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 llevó que la gran cantidad de gasto e inversión fuera de tiempo en estos factores llevaran que el balance tradicional sea cada vez más feo, por decirlo de alguna manera, se fuese deteriorando con respecto a la generación de ganancias y fuese deficitario, en definitiva,
periodo tras periodo, lo que llevó a poner a esta empresa, que si bien una empresa de la economía solidaria, entre comillas, porque finalmente el proceso de las materias primas se lleva a cabo a través de una sociedad anónima, con sus complejidades obvias, y esta empresa se hizo tan grande también que, bueno, se le fue de las manos a los dueños originales, que son los cooperativistas, y bueno, estuvo a punto de la quiebra, tuvo que realizar gran parte de sus bienes y vender gran parte de su proceso a todas otras empresas para hacerla sustentable y sostenible, y obviamente reducir el nivel de remuneración y otros beneficios a sus empleados y cambiar la política de responsabilidad social. Por eso muchas veces la información de primera mano que ofrece el balance social tal cual está establecido, diagramado hoy por hoy, no es totalmente confiable. Hay que buscar nuevas formas de llevarla esta información a los usuarios de la misma y tener cuidado con respecto al análisis de esta información, porque nos puede llevar a una equivocación. Evidentemente, la contabilidad tiene que atender a mejorar este balance social, que bueno, ya les decía, que es obligatorio para las grandes empresas y también para los entes o las empresas de la economía social y solidaria. Yo postulo la generación de balances estrictamente contables a través de 3 contabilidades, podríamos decirlo, o 2: la contabilidad tradicional y la contabilidad social medioambiental, tratando de registrar cada uno de los movimientos económicos o de esta índole que se generen a diario, de tal manera que generar asientos contables que nos digan, nos informen de ello, y de tal manera en algún momento, al término de un periodo, resumir esta información para mostrarla a través de un estado contable real y generar, digamos, un balance económico, en términos económicos, para ver la utilidad o la rentabilidad de la actividad, pero por otro lado también ver la rentabilidad de esta empresa en términos contables y monetizados de la actividad social y medioambiental. Esto obviamente no es fácil, se requiere, entiendo yo, un trabajo interdisciplinario, de tal manera de registrar operaciones a través de planes de cuenta y que cada movimiento sea